A los 58 años, recibí el primer golpe de mi hijo. No sabía que las cámaras lo estaban grabando todo. Acompáñenme hasta el final de mi historia y comenten desde qué ciudad me están viendo. Necesito saber que no estoy sola en esto. Me llamo María Elena Castillo y durante 30 años creí que había criado al hijo perfecto. Trabajé doble turno, me sacrifiqué por él. Le di todo lo que pude y más. Pero esa tarde del jueves, cuando llegó gritando por 15,000 euros, algo había cambiado en sus ojos. Las cámaras de seguridad del edificio captaron todo y mi vecina Carmen, que es periodista, se convertiría en la clave de mi salvación. Lo que pasó después de ese empujón cambió nuestras vidas para siempre. Mi historia comienza hace 30 años, cuando mi esposo José falleció en un accidente de trabajo. Ricardo tenía solo 8 años y yo me quedé sola con él en nuestro pequeño departamento del 3er piso. Recuerdo que me abrazó esa noche y me dijo: «Mami, cuando sea grande te cuidaré». Esas palabras me dieron fuerzas para todo lo que vino después. Fui padre y madre a la vez. Trabajaba limpiando oficinas toda la noche y por las mañanas servía mesas en un bar cerca de la escuela de Ricardo. Apenas dormía 4 horas, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a mi niño destacar en sus estudios. Era inteligente, cariñoso, siempre me ayudaba con las tareas del hogar. Los vecinos me decían: «María Elena, qué suerte tienes con ese hijo». Cuando cumplió 18 años, conseguí un préstamo para que estudiara administración de empresas en una universidad privada. Me endeudé hasta el cuello, pero él me aseguró: «Mamá, cuando me gradúe, te devolveré cada euro». Vivíamos con lo justo, pero éramos felices. Él estudiaba, yo trabajaba, y los domingos cocinábamos juntos mientras me contaba sobre sus clases. Todo empezó a cambiar en su último año de universidad. Conoció a Samantha, una chica de familia acomodada que vivía en el barrio alto de la ciudad. Al principio me alegré de que tuviera novia, pero pronto noté que Ricardo comenzó a avergonzarse de nuestro pequeño departamento, de mi trabajo, de nuestra vida sencilla. Ya no me hablaba de sus estudios. Y cuando Samantha venía a visitarnos, él parecía incómodo. Después de graduarse, consiguió trabajo en una empresa, pero siempre se quejaba de que le pagaban poco. «No es suficiente para el estilo de vida que quiero», me decía. Empezó a pedirme dinero prestado. Primero fueron 100 euros, luego 200. «Es solo hasta que me asciendan, mami». Yo le daba lo que podía, aunque eso significara comer menos o retrasar el pago de alguna factura. Las visitas se volvieron cada vez más tensas. Ya no venía a charlar conmigo, sino solo cuando necesitaba algo. Sus abrazos se sintieron mecánicos, forzados. Cuando le preguntaba por su vida, respondía con evasivas. Mis amigas del trabajo comenzaron a notar mi tristeza. «Tu hijo ya no es el mismo», me decía Mercedes, mi compañera de limpieza, pero yo me negaba a aceptarlo. La Semana Santa pasada, Ricardo llegó furioso porque había gastado mis ahorros en arreglar la lavadora. «¿Cómo se te ocurre gastar ese dinero sin consultarme?», me gritó. Esa fue la primera vez que me habló así. Me quedé tan sorprendida que no supe qué responder. Se fue dando un portazo que alertó a toda la planta. Pero esa tarde, cuando llegó gritando por los 15,000 euros, algo había cambiado en sus ojos. Era una furia que nunca había visto, una desesperación que me asustó. Eran las 3 de la tarde cuando escuché sus pasos, subiendo las escaleras de 2 en 2. Golpeó la puerta con tanta fuerza que pensé que la iba a romper. Cuando abrí, entró sin saludarme, con la cara roja de ira. «Mamá, necesito 15,000 euros. Ahora mismo», me dijo sin preámbulos. «Hijo, ¿pero qué pasó? ¿Para qué necesitas tanto dinero?», le pregunté, todavía sin entender la urgencia. «¿No te importa para qué?». «Solo consíguelos»,
gritó, paseándose por el salón como un animal enjaulado. Ricardo, yo no tengo esa cantidad. Ya sabes que con mi pensión apenas llego a fin de mes, le expliqué con voz temblorosa. No me importa cómo lo consigas. Pide un préstamo, vende algo, no sé, pero los necesito hoy, insistió, acercándose a mí con una expresión que nunca había visto. Cariño, siéntate y cuéntame qué pasa. Quizás podamos buscar otra solución. Intenté calmarlo. ¿No hay otra solución? No lo entiendes. Samantha me va a dejar si no consigo ese dinero. Su familia dice que no sirvo para nada, que no tengo ambición. Necesito demostrarles que estoy a su altura, gritó, golpeando la mesa del comedor. En ese momento entendí. No era para él, era para impresionar a esa familia que lo hacía sentir inferior. Hijo, pero tu valor no se mide por el dinero que tengas. Tú eres inteligente, trabajador, comencé a decirle. Basta con tus sermones. Sacrifiqué mi juventud por ti. Me quedé aquí cuidándote cuando podría haber vivido mi vida. Ahora me debes, me gritó con una crueldad que me atravesó el corazón. Ricardo, yo nunca te pedí que sacrificaras nada. Todo lo que hice fue por amor, le respondí, sintiendo que se me quebraba la voz. El amor no paga las cuentas. La madre de Samantha sí ayuda a su familia. Le compró un coche a su hija. Le paga el alquiler de un apartamento elegante. Tú no haces nada por mí, continuó atacándome. Yo te pagué la universidad. Trabajé día y noche para que tuvieras un futuro. Intenté defenderme. Eso fue tu obligación como madre. Ahora necesito que hagas algo más. Consigue ese dinero o no me volverás a ver. Me amenazó, dirigiéndose hacia la puerta. Espera, no te vayas así. Hablemos con calma, le supliqué. Fue entonces cuando decidí contarle algo que había descubierto esa mañana. Al revisar mi cuenta bancaria online, había notado movimientos extraños. Ricardo, hay algo que necesito preguntarte. Esta mañana revisé mi cuenta y faltan 800 euros que tenía ahorrados para las medicinas de tu abuela, le dije con voz firme. Su cara cambió completamente. De la ira pasó al pánico y luego a una rabia que nunca había visto. Yo no he tocado tu dinero, gritó, pero su nerviosismo lo delataba. Hijo, solo tú tienes acceso a mi tarjeta. La semana pasada te la presté para que compraras la compra, le recordé. Estás loca. Primero me niegas ayuda y ahora me acusas de ladrón, vociferó, acercándose a mí con los puños cerrados. Solo quiero saber la verdad. Si tomaste el dinero, podemos solucionarlo juntos, le dije, tratando de mantener la calma. No hay nada que solucionar porque yo no tomé nada. Estás paranoica. Por eso no consigues el dinero, porque eres una tacaña, me gritó, señalándome con el dedo. Ricardo, baja la voz. Los vecinos van a escuchar, le pedí avergonzada. Que escuchen, que sepan todos qué clase de madre eres. Una que no ayuda a su hijo cuando más la necesita, gritó aún más fuerte. Fue en ese momento cuando perdí la paciencia. 30 años de sacrificios, de trabajar sin descanso, de darle todo lo que tenía y me estaba tratando como si fuera su enemiga. Basta ya, soy tu madre, no tu cajero automático. Te he dado todo lo que he podido durante 30 años, le grité de vuelta. Su reacción fue inmediata y violenta. Se acercó a mí, con los ojos inyectados en sangre, y me agarró por los hombros. «¡Cállate! ¡No me grites!», me gritó, zarandeándome. «Suéltame, Ricardo, me estás haciendo daño», le supliqué, sintiendo sus dedos clavarse en mis brazos. Pero en lugar de soltarme, me empujó con tanta fuerza que perdí el equilibrio y me estrellé contra la pared, cerca de la ventana que da al patio interior del edificio. El golpe fue tan fuerte que se me nubló la vista por un momento. «Por eso tu padre se murió, para no tener que soportarte más», me gritó con una crueldad que jamás olvidaré. Me quedé en el suelo.
tocándome la cabeza donde había golpeado contra la pared, y no podía creer lo que acababa de pasar. Mi hijo, mi niño, el que había prometido cuidarme, acababa de golpearme por primera vez en mi vida. Los gritos habían sido tan fuertes que escuché puertas abriéndose en el pasillo. La señora Martínez del segundo piso gritó: ¿Está todo bien ahí arriba? Don Carlos, del cuarto, asomó la cabeza y preguntó si necesitaba ayuda. Ricardo se dio cuenta de que había llamado la atención de todo el edificio. Su cara pasó del descontrol a la preocupación, pero no por mí, sino por las consecuencias. Mamá, yo no quise, comenzó a decir, pero lo interrumpí. Vete, vete ahora mismo, le dije sin mirarlo, todavía en el suelo. Pero mamá, déjame explicarte, insistió. He dicho que te vayas. Le grité con una fuerza que no sabía que tenía. Se fue corriendo por las escaleras y yo me quedé ahí, en el suelo de mi salón, preguntándome cómo había llegado a este punto. Lo que no sabía es que en ese momento todo estaba siendo grabado. Carmen García, mi vecina del edificio de enfrente, había estado en su balcón regando las plantas cuando escuchó los gritos. Como periodista de un canal local, su instinto le dijo que documentara lo que estaba viendo. Con su teléfono móvil, había grabado todo el altercado a través de mi ventana abierta. Esa misma tarde, Carmen tocó mi puerta. Me había puesto hielo en el chichón de la cabeza y trataba de procesar lo que había pasado cuando escuché sus golpes suaves. María Elena, soy Carmen, tu vecina. ¿Podemos hablar?, me dijo con voz preocupada. Abrí la puerta avergonzada, tratando de ocultar la marca en mi frente con el flequillo. Vi lo que pasó esta tarde. Lo grabé todo, me dijo directamente, sin rodeos. Mi primera reacción fue de pánico. Carmen, por favor, no digas nada. Es mi hijo. Yo puedo solucionarlo. María Elena, lo que vi no es normal. Tu hijo te agredió físicamente. Eso es violencia doméstica, me explicó con firmeza, pero con cariño. Él está pasando por un momento difícil. No es malo. Solo está presionado. Traté de excusarlo. Escúchame bien. Yo he cubierto muchos casos como este en mi trabajo. Esto no va a parar aquí. Va a empeorar, me advirtió, entrando a mi departamento. Me sentó en el sofá y me mostró el video en su teléfono. Ver la escena desde afuera me impactó de una manera que no esperaba. Se veía exactamente lo que era: un hombre de 30 años agrediendo físicamente a una mujer mayor. Carmen, ¿qué puedo hacer? Es mi hijo, le dije, rompiendo a llorar por primera vez desde el incidente. Primero, vamos a documentar esto. Necesitas ir al médico para que certifique las lesiones. Segundo, vamos a hablar con un abogado. Y tercero, vamos a asegurar que esto no vuelva a pasar, me dijo con determinación. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, repasando cada momento de los últimos años, buscando señales que había ignorado. Los comentarios despectivos, las demandas cada vez más agresivas de dinero, la falta de respeto hacia mi trabajo y mis esfuerzos. Al día siguiente, Carmen me acompañó al centro de salud. El médico documentó el golpe en la cabeza y los moretones en los brazos donde Ricardo me había agarrado. También me acompañó a una consulta legal gratuita que ofrecía el ayuntamiento. El abogado, un hombre mayor llamado Fernando Ruiz, me explicó mis derechos. Señora Castillo, lo que describe es violencia familiar. Su hijo puede enfrentar cargos criminales, pero también podemos ayudarla a protegerse legalmente. No quiero meterlo en problemas, solo quiero que esto no vuelva a pasar, le expliqué. Entiendo su conflicto, pero debe comprender que proteger a su agresor no lo va a ayudar a él ni a usted. Su hijo necesita enfrentar las consecuencias de sus actos para poder cambiar, me aconsejó. Carmen había estado investigando más sobre el caso.
Habló con otros vecinos del edificio y descubrió que no era la primera vez que escuchaban gritos provenientes de mi departamento. La señora Martínez le contó que había oído discusiones fuertes varias veces en los últimos meses. También verificó las cámaras de seguridad del edificio. El portero, que conocía a Ricardo desde pequeño, le mostró las grabaciones de esa tarde. Se podía ver claramente a Ricardo llegando furioso y saliendo corriendo 20 minutos después. Pero Carmen no se detuvo ahí. Como periodista, sabía que esta historia podía ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Me pidió permiso para hacer un reportaje sobre violencia familiar. María Elena, tu historia puede ayudar a otras madres que están pasando por lo mismo. Muchas mujeres sufren violencia de sus hijos adultos y no saben cómo pedir ayuda, me explicó. Al principio me resistí. La vergüenza me paralizaba. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de Ricardo? Me preocupaba. Van a pensar que eres una mujer valiente que se atrevió a romper el silencio, y de Ricardo van a pensar que es un hombre que necesita ayuda para cambiar, me respondió Carmen. Mientras yo tomaba esta difícil decisión, Ricardo intentaba contactarme. Me llamó 20 veces el primer día, mandó mensajes de texto pidiendo perdón. Incluso vino al edificio, pero yo había cambiado la cerradura. Sus mensajes iban desde la súplica hasta la amenaza. Mamá, perdóname, estaba muy nervioso. No sé qué me pasó, nunca volverá a ocurrir. Si no me abres la puerta, me voy de la ciudad y no me vuelves a ver. Pero ya no podía creerle. El daño estaba hecho y por primera vez en 30 años decidí pensar en mí misma. Finalmente, accedí a que Carmen hiciera el reportaje. Necesitaba que otras mujeres supieran que no estaban solas, que se podía pedir ayuda, que el amor de madre no justificaba aceptar el abuso. Carmen preparó un reportaje de investigación que se emitiría en el canal local esa semana. Habló con especialistas en violencia doméstica, con otros casos similares y con las autoridades locales sobre los recursos disponibles para mujeres en mi situación. El día antes de la emisión, Ricardo apareció en el edificio acompañado de Samantha. Se veía desesperado. Carmen los grabó desde su ventana cuando trataron de forzar la puerta de mi departamento. «¡Mamá! ¡Abre! Sé que estás ahí. Necesito hablar contigo», gritaba mientras golpeaba la puerta. «Señora Castillo, sabemos que está adentro. Abra la puerta, por favor». Se oía la voz de Samantha. Llamé a la policía. Cuando llegaron, encontraron a Ricardo intentando abrir la puerta con una tarjeta de crédito. «Agente, esta es mi madre. Solo quiero hablar con ella», le explicó Ricardo al policía. «Señor, su madre tiene una orden de alejamiento. No puede estar aquí», le informó el agente. «¿Una orden de alejamiento?» «Pero si es mi madre», protestó Ricardo. «Su madre denunció violencia doméstica. Tiene que mantenerse alejado», le explicó el policía mientras le mostraba los documentos legales. Vi toda la escena desde la mirilla de mi puerta. Ricardo se veía completamente sorprendido, como si no pudiera creer que yo hubiera tomado medidas legales contra él. Samantha, por su parte, parecía avergonzada de toda la situación. Se alejó de Ricardo y le dijo algo en voz baja, antes de marcharse sola. Esa noche se emitió el reportaje de Carmen. Violencia familiar, cuando el agresor es un hijo adulto. Se titulaba el programa especial de 40 minutos. El reportaje comenzó con mi testimonio. Mi cara pixelada para proteger mi identidad, pero mi voz clara y firme contando lo que había vivido. Carmen había documentado todo: las grabaciones del incidente, las declaraciones médicas, las voces de los vecinos. Pero lo más impactante fue cuando mostraron las estadísticas. 1 de cada 4 mujeres mayores de 50 años había experimentado algún tipo de violencia por parte de hijos adultos.
Muchas nunca lo denunciaban por vergüenza o por miedo a destruir la familia. El programa incluyó entrevistas con psicólogos especialistas que explicaron el fenómeno. Muchos hijos adultos ven a sus madres como extensiones de sí mismos, no como personas independientes con derechos. Cuando la madre no puede o no quiere satisfacer sus demandas, reaccionan con violencia, explicó la doctora Patricia Mendoza. También hablaron sobre los factores de riesgo: hijos con problemas financieros, adicciones o relaciones tóxicas que los presionaban a conseguir dinero a cualquier costo. El reportaje terminó con información práctica, números de teléfono de ayuda, recursos legales disponibles y centros de apoyo psicológico. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El canal recibió cientos de llamadas de mujeres que habían vivido situaciones similares. Muchas agradecían que alguien hubiera hablado del tema, porque se sentían solas y avergonzadas. Para mi sorpresa, también recibí apoyo de personas inesperadas. Mis compañeras de trabajo me llamaron para expresar su solidaridad. Vecinos del edificio tocaron mi puerta para ofrecerme ayuda. Incluso recibí cartas de mujeres desconocidas que habían visto el reportaje. Pero el impacto más grande fue en Ricardo. Según me contó Carmen, que siguió investigando, Ricardo perdió su trabajo cuando su jefe vio el reportaje. Aunque no habían mostrado su cara, en una ciudad pequeña como la nuestra, era fácil identificarlo. Samantha también lo dejó. Al parecer, sus padres la presionaron para que terminara la relación después del escándalo público. Ricardo intentó contactarme a través de diferentes medios. Le pidió a mi hermana que intercediera. Trató de hablar conmigo a través de mis compañeras de trabajo. Incluso le escribió una carta al abogado. En todas sus comunicaciones había un patrón. Primero pedía perdón, luego culpaba a las circunstancias y finalmente trataba de manipularme emocionalmente. «Mamá, me has arruinado la vida», decía en una de sus cartas. Todo esto podría haberse solucionado en privado. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido antes del golpe. Las sesiones de terapia con la psicóloga del centro de apoyo me habían ayudado a entender que el problema no era mío. Había sido una buena madre. Había hecho todo lo que pude y no tenía que aceptar abuso de nadie, ni siquiera de mi hijo. 3 meses después del incidente, Ricardo fue citado a juicio por violencia doméstica y apropiación indebida. Carmen había sido clave en reunir todas las pruebas necesarias: las grabaciones, los testimonios, las evidencias médicas y bancarias. El día del juicio lo vi por primera vez desde aquella tarde terrible. Se veía demacrado, había perdido peso y por primera vez en años parecía realmente arrepentido. Su abogado trató de minimizar los hechos, argumentando que había sido un momento de estrés y que nunca había tenido antecedentes violentos. Pero las pruebas eran contundentes. Cuando me tocó testificar, pude hablar con claridad sobre lo que había vivido. Ya no sentía vergüenza, solo tristeza por haber llegado a ese punto. Señora Castillo, ¿cómo se siente respecto a su hijo después de todo lo que ha pasado?, me preguntó el fiscal. Sigo siendo su madre y siempre lo voy a querer. Pero amor no significa permitir que me maltrate. Mi hijo necesita ayuda y espero que este proceso le sirva para reflexionar sobre sus actos, respondí con voz firme. El juez sentenció a Ricardo a 1 año de prisión condicional, trabajo comunitario y terapia psicológica obligatoria. También tuvo que compensarme económicamente por el dinero robado y los gastos médicos. Pero lo más importante fue que se estableció un programa de rehabilitación familiar. Solo podríamos restablecer contacto después de que él completara 6 meses de terapia y demostrara cambios reales en su comportamiento. 6 meses después del juicio,
Recibí una carta de Ricardo desde el centro de terapia donde estaba recibiendo tratamiento. Era diferente a todas las anteriores. No había excusas, no había manipulación, solo un reconocimiento genuino de sus errores. Mamá, he tardado todos estos meses en entender realmente lo que hice. No solo te golpeé físicamente, sino que abusé emocionalmente de ti durante años. Tomé tu amor como algo garantizado y te traté como si fueras mi propiedad, en lugar de una persona con derechos y sentimientos, escribía. El dinero que tomé, las demandas constantes, los gritos, todo eso estaba mal. Tú me diste todo lo que pudiste, te sacrificaste por mí y yo solo pensaba en lo que podías darme, nunca en lo que ya habías dado. Continuaba. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que eso se gana con acciones, no con palabras. Te escribo para decirte que estoy trabajando en cambiar, que estoy aprendiendo a ser el hijo que te mereces, y que si algún día decides darme otra oportunidad, será bajo tus términos, no los míos. Carmen, que se había convertido en una gran amiga, me ayudó a procesar esa carta. Es un buen comienzo, me dijo, pero tienes que protegerte. El cambio real toma tiempo. Mientras tanto, yo había comenzado mi propia transformación. Dejé el trabajo de limpieza nocturna y conseguí un puesto de día en una oficina municipal. Me uní al grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia familiar, donde compartía mi experiencia con otras mujeres. También comencé a disfrutar de cosas que había dejado de lado durante años. Volví a pintar, una afición que tenía antes de que Ricardo naciera. Me inscribí en clases de yoga en el centro comunitario. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma. El reportaje de Carmen había tenido un impacto duradero. Se había convertido en material educativo que se usaba en centros de salud y organizaciones sociales. Habíamos recibido invitaciones para hablar en conferencias sobre violencia familiar. Al principio me daba miedo hablar en público, pero Carmen me animó. Tu historia puede salvar vidas, me decía. Y tenía razón. Después de cada charla, mujeres se acercaban a contarme sus propias experiencias y a pedir consejo. Un año después del incidente, Ricardo completó su programa de terapia. Su terapeuta me contactó para informarme sobre su progreso y preguntarme si estaba dispuesta a participar en una sesión familiar supervisada. Acepté, pero con condiciones claras. La reunión sería en el centro de terapia, con el psicólogo presente, y yo podría irme en cualquier momento si me sentía incómoda. El día de la reunión vi a un Ricardo que parecía diferente. No solo físicamente, había recuperado peso y se veía más saludable, sino en su actitud. No había la arrogancia o la desesperación que recordaba de antes. «Mamá», me dijo cuando entré a la sala, pero no se acercó hasta que yo le di permiso. Durante esa primera sesión, Ricardo habló sobre lo que había aprendido en terapia. Había entendido que sus problemas financieros y de pareja no eran responsabilidad mía. Había aprendido a manejar la frustración sin volverse violento. Y más importante, había comenzado a verme como una persona independiente, no como una extensión de sí mismo. He estado trabajando para pagar tus gastos médicos y el dinero que tomé, me dijo. No porque el juez me lo ordenó, sino porque es lo correcto. También me contó que había perdido contacto con Samantha y que se había dado cuenta de que esa relación era tóxica. Ella me hacía sentir que nunca era suficiente, que siempre tenía que demostrar mi valor con dinero o estatus. Pero eso no justifica cómo te traté, explicó. El terapeuta nos guió a través de ejercicios de comunicación. Por primera vez en años, pude expresarle a Ricardo cómo me había sentido durante todos esos años de demandas y falta de respeto. Cuando me pedías dinero constantemente,
Me sentía como un cajero automático, no como tu madre, le dije. Cuando te avergonzabas de nuestra casa o de mi trabajo, me dolía profundamente, porque todo lo que hice fue por amor a ti. Ricardo escuchó sin interrumpir, sin defenderse, sin excusarse. Solo escuchó y aceptó mis sentimientos. Esa primera sesión fue el comienzo de un proceso largo y difícil de reconstrucción de nuestra relación. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue genuino. Establecimos límites claros. Ricardo podía visitarme una vez por semana, pero tenía que llamar antes. No podía pedirme dinero bajo ninguna circunstancia. Cualquier signo de agresión o manipulación resultaría en el fin inmediato del contacto. Poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestra relación madre-hijo, pero sobre bases completamente diferentes. Ya no era la madre sacrificada que daba todo sin esperar nada a cambio, ni él era el hijo que tomaba sin dar nada. Carmen siguió documentando nuestra historia de recuperación. Hizo un segundo reportaje, un año después del primero, mostrando que la rehabilitación era posible, pero requería trabajo, tiempo y compromiso de ambas partes. La violencia familiar no tiene que ser una sentencia de por vida, explicaba Carmen en su reportaje de seguimiento. Con la intervención adecuada, las familias pueden sanar, pero solo si el agresor acepta completamente su responsabilidad y se compromete genuinamente al cambio. El programa mostró testimonios de otras familias que habían pasado por procesos similares. Algunos habían logrado reconciliarse exitosamente. Otros habían decidido mantener el contacto mínimo y algunos habían optado por separarse definitivamente. Todas las opciones eran válidas, dependiendo de las circunstancias específicas. 2 años después de aquel terrible jueves, puedo decir que mi vida ha cambiado completamente. Sigo siendo la madre de Ricardo, pero ahora también soy María Elena Castillo, una mujer que ha aprendido a valorarse a sí misma. He ayudado a más de 50 mujeres a través del grupo de apoyo. Algunas han denunciado a sus agresores, otras han establecido límites firmes y algunas han decidido cortar contacto completamente. Cada situación es única, pero todas han aprendido que merecen respeto. Ricardo ahora vive en su propio apartamento, tiene un trabajo estable y está en una relación saludable con una mujer que lo respeta y lo apoya sin presionarlo. Nos vemos regularmente, pero nuestra relación es de iguales, no de dependencia. La semana pasada me trajo flores por mi cumpleaños, no porque se sintiera obligado, sino porque quería celebrar conmigo. Me contó sobre su trabajo, me preguntó sobre mis clases de pintura y pasamos una tarde agradable charlando como adultos. Al final de la visita, me abrazó y me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo, pero también por no permitir que siguiera lastimándote. Esa fue la mejor lección que me pudiste dar». Si algo aprendí de todo esto, es que el amor no justifica el abuso. Nuestros hijos deben aprender que somos personas, no objetos de sus frustraciones, que pedir ayuda no es traición, es supervivencia, y que nunca es demasiado tarde para elegir el respeto sobre el miedo. Si conoces a alguna madre pasando por esto, si tú misma has vivido violencia de un hijo, comparte esta historia. No estás sola. Hay ayuda disponible. Mereces vivir sin miedo. Mereces respeto. Mereces amor verdadero, no abuso disfrazado de necesidad. Mi próxima historia será sobre una madre que descubrió que su hija le robaba dinero para mantener a un novio que la maltrataba. Pero eso será otro día. Por ahora, quiero que sepan que la valentía no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo, y que el amor real siempre incluye respeto.